Bienvenidos a Conversaciones Humanas, un ciclo de entrevistas para hablar de deporte y salud mental. Hoy con Eva Molleja, responsable del Departamento de Psicología en la cantera del Real Madrid y codirectora del máster, y bueno, con experiencia en fútbol, tenis, golf, atletismo, vóley. Seguramente me estoy olvidando de algunos deportes, pero bueno, con mucha experiencia en alto rendimiento. Gracias por estar, Eva. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, no me puedo quejar. Después de toda la racha que hemos llevado últimamente con la pandemia, pues la verdad que me siento afortunada de que todo esté bien. Bueno, nombraste la pandemia y quería empezar por ahí, porque creo que hace mucho que de alguna manera vemos que los deportistas no son superhéroes, pero en 2021 hubo dos casos muy fuertes, el de Naomi Osaka y el de Simone Biles, dos deportistas de, de elite y competitivas, y que estaban en una situación competitiva y que deciden dejar un momento de la competencia para preservar su salud mental. Si tuvieras que comparar tu profesión, la de psicóloga deportiva, de 5 años acá, ¿cómo evolucionó en la percepción externa y cómo evolucionó en tu trabajo diario? Pues en estos últimos 5 años ha evolucionado a mejor, a sentir que el psicólogo del deporte es una persona que te ayuda y que el hecho de que te ayuda no significa que seas débil como deportista ni que tengas un trastorno grave. Entonces, en ese sentido, somos más aceptados dentro del mundo del deporte. Es verdad que hay deportes donde está muy integrado y en otros deportes donde cuesta más adentrarse, pero sí que es cierto que ha habido una evolución. Yo voy a hacer ahora, en breve, voy a cumplir 23 años de profesión y reconozco que ha cambiado muchísimo desde el día que empecé a hoy día. Pero también es cierto que no sé si por qué motivos, si porque la sociedad está cambiando, si lo que nos ha podido influir la pandemia, valores, educación, pero sí que hay más demandas del área de la salud, ¿no? Em, en concreto, yo me dedico a deportiva, es decir, a lo que definimos todos los psicólogos del deporte, que es la optimización del rendimiento, pero nosotros, como trabajamos con deportistas, tenemos como dos grandes funciones en la salud. Y una es detectar problemas de salud mental. Cuando hablamos problemas de salud mental, no estamos diciendo que un deportista tenga pues, un trastorno bipolar o que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Estamos hablando pues inestabilidad emocional, apatía, desmotivación, o sea, factores que ya no son tan relacionados con el deporte, sino que es más con su salud emocional. Eh, Detectamos y en mi caso siempre he derivado a un especialista, a un psicólogo clínico y se ha hecho posible el trabajo compartido, es decir, el psicólogo clínico ha desarrollado toda esa parte más emocional, más de la personalidad y luego pues si hay casos que son pues, relacionados con la familia o relacionados con la parte educativa, ha trabajado en esa línea y en mi caso he seguido con el funcionamiento de la parte deportiva. Hay colegas que funcionan como yo y sé que hay colegas que tienen la doble especialidad y hacen el trabajo clínico y el trabajo deportivo a la vez. Pero luego, por otro lado, otra de las cosas que también hacemos es que hacemos una prevención de la salud mental, porque al trabajar toda una serie de habilidades y herramientas, digamos que dotas de recurso al deportista para que reduzca las probabilidades de caer en una situación problemática de salud mental.
Entonces, por eso a la vez somos detectores, pero a la vez somos también previsores de la salud mental del deporte. Em, cuando ya estás en... Esto me lo dijo el padre de Leila Fernández, de la tenista que yo al final del US Open el año pasado, que cuando ya son profesionales, a veces hay un momento de éxito que tenés que empezar a rendir en condiciones irreales y que hay un nivel de exigencia que de alguna manera es inmanejable y que si te empezás a preparar ahí es muy difícil. Él dice que hay que empezar de chico, que así como se entrena el drive, como se entrena el saque, hay que entrenarlo desde chico. ¿Vos a qué edad crees que es bueno empezar con un psicólogo deportivo cuando hablamos de alto rendimiento, ¿no? A ver, el trabajo yo creo que se puede empezar desde cualquier edad temprana, lo que cambia es el cómo se trabaja. Si empiezas en edades muy pequeñas, ¿no? Pues yo qué sé, 6, 8 años, edades muy así, tiene que estar todo incluido en el juego. Es decir, pues en la parte del entrenamiento o en los juegos que puedan hacer, que tenga que estar introducido toda esa parte de la psicología deportiva. Para hacer un trabajo más de tú a tú, cara a cara, eh, a partir de los 12, 13, 14 años. En esa edad, pues el niño ya tiene desarrollado una serie de capacidades en las que pues el razonamiento, toda la parte de la parte madurativa, ¿no? Del desarrollo cognitivo, pues ya está, digamos que tienes la base para poder trabajar, ¿no? Es verdad que en las chicas cambia con respecto a los chicos, esa edad madurativa se sucede antes, pero yo he trabajado con edades jóvenes, pues eso, pues 10, 12, lo más joven que he trabajado ha sido eso, entre 10 y 12 años, y trabajas de manera muy distinta de cuando tienen pues 16 o 18 años, ¿no? Es todo pues más ameno, más con juegos de fichas, pero sí que es cierto que por la experiencia que yo he tenido es cuanto más pronto empiezas mejor, porque todo se integra más, se entiende todo mucho mejor, se evitan pues malos conceptos, malos hábitos, malas rutinas, se evitan muchas cosas. Y luego muchas veces si se empieza justo cuando ya se tiene el problema grande, eh, hay veces que como hay mucha ansiedad por resolver la problemática, a veces cuesta la adherencia, ¿no? Porque quiere el resultado ya, ¿no? Y por desgracia, nuestro trabajo no es de inmediatez y hace que los resultados pues vengan progresivamente, ¿no? Entonces, cuanto antes empiece mejor, a lo mejor no hace falta que, depende del deporte, no hace falta que empieces con 12 años, pero bueno, pues si en vez de 12 pues es a los 16, pues mejor que a los 25, ¿no? Entonces, cuanto antes pueda ser, pues muchísimo mejor. Recién nombraste la diferencia que hay entre hombres y mujeres y te quiero preguntar si te parece una casualidad que hayan sido dos mujeres las que... ya hubo un montón de casos deportistas que habían hablado de, bueno, Iniesta, Buffon, Marty Fish, pero siempre había sido después. Siempre había sido, paso el momento y te cuento, che, yo acá la pasé muy mal, esto, y acá son dos mujeres que cortan en el momento, que aceptan la vulnerabilidad. ¿Es una casualidad que sean mujeres o hay algo en la mujer que tiene más sabiduría, si se quiere, para poder aceptar eso? Yo creo que es una suma de factores. La mujer de por sí, ya la mujer de por sí, no hace falta que sea deportista, está más acostumbrada a compartir sus emociones y sus sentimientos incluso con otras mujeres, entre mujeres, ¿no? Entre amigas, ¿no? Están más acostumbradas a hablar de sus propios sentimientos. Eso ya es una barrera que ya la tienen quitada, que no la tienen que plantear, ¿qué hago? A diferencia del hombre, ¿no? El hombre no comparte tanto en su día a día
sus emociones, sus sentimientos entre sus amigos, ¿no? Eso es una de las cosas que, por ejemplo, sucede, pero también es cierto que yo, al menos la experiencia que tengo, la mujer le da mucha importancia a esa parte, ¿no? Para ella esa parte tiene que estar bien para poder funcionar en la parte deportiva. El hombre en ese sentido pues no lo coloca en un lugar tan importante y es capaz de ir haciendo. Por eso también el hombre cuando despierta la pelota es muy gorda, ¿no? Porque ha ido ocultando, ha ido ocultando, ha ido ocultando y entonces la pelota es muy grande. Luego, a nivel del deporte, pues como todos sabemos, por desgracia, el deporte femenino no acaba de tener la repercusión que tiene el deporte masculino. Entonces, la sensación de la mujer es como que tengo menos que perder si públicamente digo cosas que si soy un hombre que digo cosas, pues por los sponsors, por las marcas, por el club, por el propio deporte, ¿no? Eso también yo creo que es otra barrera que un poco al hombre le sucede y luego esa parte de la cultura pues de que el hombre es la figura fuerte, ¿no? Que no muestra sus debilidades, que todo eso todavía, bueno, vamos avanzando mucho, pero eso también arrastra. Entonces yo creo que es, por eso te digo, como una suma de factores y es verdad que en la parte emocional la mujer es más valiente, ¿no? La mujer sí tiene que tomar una decisión. Esto pasa muchas veces pues en las relaciones personales, ¿no? Cuando hay que romper una relación entre un hombre y una mujer, eh, la mujer acaba siendo más valiente, ¿no? De tomar la decisión, en romper una relación, en decir algo, ¿no? En atreverse, tiene ese punto de valentía, ¿no? Hablo en tendencia, como todo, ¿no? Hay hombres más valientes que otras mujeres y otras mujeres menos valientes, ¿no? Pero por eso digo que creo que es una suma de razones, no es casualidad, o sea, para nada no es casualidad. Y además yo creo que nos han hecho mucho bien. O sea, yo creo que hay que dar las gracias a ellas dos, al mundo del deporte y a la salud mental, porque gracias a ella ha habido un eco que ha ayudado y sigue ayudando a día de hoy, ¿no? A que pues, cada vez haya más gente que se vaya animando a, bueno, a hacerlo público y a pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces les gustaría pedir ayuda, pero no se atreven a pedir ayuda por tener esa sensación de ser diferente, ¿no? Entonces, conforme haya cada vez más gente que va explicando, tendremos la sensación pues que no es una cosa extraña ni rara, ¿no? Sino que soy uno más, ¿no? De todos. En, en España hay ahora, ¿no? Como una ola en la que se habla de salud mental más allá de la coyuntura. No hace falta que alguien diga, por ejemplo, en Argentina no. En Argentina, de hecho, el año pasado se suicidó un jugador de fútbol argentino que había sido goleador y fue como si hubo 2 semanas que se habló del tema, uy, qué problema, y después pasó y estamos en eso, en coyunturas. Cuando aparece un caso hablamos y después desaparece. Bueno, aquí en España yo creo que lo que pasó en los Juegos influyó, o sea, como país influyó. Eh, y sí que es verdad que los organismos, algunos organismos en España, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, tanto a nivel nacional como dentro de las comunidades que tenemos en España, están haciendo muchos movimientos, ¿no? De ayuda, de pedirle ayuda, de que haya una figura pues en los colegios, que hayan pues, más campañas, que se lleve al Congreso de los Diputados este tema, ¿no? Entonces, están habiendo alguna serie de organismos, fundaciones que se dedican pues, a menores, a mover el tema de la salud mental, porque al menos en España la gente que trabaja la salud mental tiene que ser de manera privada, porque el número de psicólogos a nivel público es muy minoritario. Y luego en la parte deportiva, determinados clubes, determinadas federaciones sí que tienen el servicio
pero no todos los clubes ni todas las federaciones tienen el servicio, entonces eh, digamos que tenemos que avanzar mucho en eso, pero yo creo que gracias a aquello que pasó nos ha dado un pasito para adelante, pero también la pandemia nos ha dado un pasito para adelante, porque están saliendo todos los coletazos del efecto de la pandemia en edades jóvenes, en adolescentes sobre todo. Estamos teniendo pues consecuencias no solamente que ha aumentado el número de suicidios, sino pues de trastornos, ¿no? Sobre todo el trastorno por ansiedad ha aumentado muchísimo. Entonces son noticias que cada vez se van hablando más. Hoy, por ejemplo, mientras comía estaba viendo las noticias y hablaban de un jugador del Español de fútbol que hablaba pues eso de su ayuda con el psicólogo, de lo mal que lo había pasado, y lo estaban dando en un canal de televisión nacional, hablando públicamente de este tema. Y es verdad que cada vez más estamos avanzando en ese tema, nos queda mucho, pero yo creo que la coyuntura ha ayudado y seguimos. Ahora ya ha pasado un año de los Juegos, seguimos con la rueda funcionando, esperemos que no pare. Nombraste recién a los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación? ¿Cuál puede ser un rol activo y que ayude en esta temática? Yo creo que un poco la difusión sobre la salud mental en el deporte, un poco el trabajo que realizas tú, es una labor que ayuda a dar a conocer, sobre todo por eso, ¿no? Para entender que no es una cosa extraordinaria, anecdótica, casual, sino que es una cosa más de las que suceden, darle normalidad, diríamos. Y luego creo que otra de las cosas que también es importante es un poco el matiz este que te decía de explicar bien qué significa la salud mental, ¿no? Porque la salud mental tiene un rango muy amplio, pues tiene desde la persona que tiene un trastorno muy grave y que pues puede haber gente que tiene que ser hasta ingresada a la salud mental. Podemos hablar de una persona pues que está pasando por un momento emocional inestable, se le han juntado varias cosas en su vida y se le está haciendo un poco cuesta arriba. Entonces, dar a entender que el significado de salud mental es amplio y que cuando hablamos de salud mental no estamos diciendo que nuestros deportistas tienen pues eso, ¿no? Trastornos bipolares o obsesivos compulsivos o factores de personalidad, no, sino que pues seguramente, pues como cualquier ciudadano, ¿no? Que puede estar pasando por momentos difíciles, o bien de exceso de responsabilidad, pues, que te genera más ansiedad, frustración, la sensación de haber perdido la motivación, todo eso forma parte de la salud mental, ¿no? Y yo creo que un poco difundir bien el concepto puede ser una labor interesante de los medios de comunicación. Y luego la otra cosa es cuando aparece un psicólogo del deporte, bueno, pues darle el bombo suficiente que hay que darle al psicólogo del deporte, ¿no? Hay veces que, no te digo, pero casi que se pone una cámara solamente para ver qué hace, qué gestos hace y si mueve la ceja o no la mueve. Pues darle naturalidad, igual que dentro del staff pues hay un preparador físico, un redactador, un analista, pues hay un psicólogo, ¿no? Está haciendo su función. Ya no te digo si es mujer y si es guapa, no es guapa, si lleva un pantalón corto, largo, si va maquillada o no maquillada, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las labores de intentar darle esa seriedad y esa profesionalidad, ¿no? Al trabajo que hace el psicólogo como lo hace uno más. Creo que esas son tres ideas que los medios pueden hacer para ayudarnos. ¿Qué es lo más difícil? O sea, ¿qué elementos del alto rendimiento generales? Obviamente que hay casos particulares y a cada uno le afecta lo diferente, pero ¿qué patrones encontrás vos que el alto rendimiento complica la salud mental o que trae problemas? ¿Se entiende la pregunta? Mm. Eh, Podríamos decir que
como siempre, ¿no? Hay una serie de cosas que cuando se juntan todas, lo complican más, ¿no? Em, el tener una familia de apoyo estable facilita mucho que ese chico en algún momento cuando necesita pedir ayuda, pues la familia está ahí, le puedan ayudar, tenga buenos modelos que copiar cuando te encuentras con chicos o chicas que tienen pues, familias más desestructuradas, cuando hay padres que presionan al propio deportista desde pequeño, cuando sus padres son malos ejemplos del control de la ira, de algún tipo de adicciones o de la parte emocional, ¿no? De haber mostrado siempre mucha frialdad, no haber sacado los sentimientos, es decir, cuando los modelos no son muy educativos, por llamarlos de una manera, eso ya hace que la base del chico o la chica pues tenga más dificultad, ¿no? Entonces, hay características que pues, hay personas que son más rumiantes, ¿no? Es decir, que le dan más vueltas a las cosas, que piensan más, que están más dentro de la cabeza. Perfiles así, pues tienen más probabilidad que un perfil que no rumía tanto, ¿no? Que no piensa tanto, que no está tan dentro tantas veces, ¿no? Igual que el que es más extrovertido, pues tiene más facilidad para tener una buena salud mental que el que es introvertido, se lo guarda todo, se guarda las emociones, se guarda las preocupaciones. El, el chico que al final busca tanto la perfección, tiene ese punto obsesivo, que claro, como la perfección no existe, pues entonces nunca tiene fin y al final eso se acaba convirtiendo en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que decimos aquí en España. Genera una gran presión sobre sí mismo en la que siente que nunca es suficiente. Y este mundo del alto rendimiento ya nunca es suficiente, que si encima tú ya sientes que no es suficiente, pues entonces eso tampoco ayuda. Ayuda bastante también los deportistas que tienen formación, porque cuando tú desarrollas el intelecto, pues siempre tienes más capacidad abstracta, de razonamiento, de entender conceptos, de cambiar los puntos de vista, de sentirte útil en otra parte de tu vida, ¿no? Porque eso facilita también, ¿no? El que no tiene nada, el que solo depende del deporte, el que si el deporte no le va bien, también, o sea, por eso te digo que es como una suma de factores que cuando todos se van alineando, pues genera mucho más la posibilidad de caer en una situación de salud mental. Y ya, pues no te digo, pues el deportista que no hay nadie a su alrededor que le detecte que le pasa algo, ¿no? Eso pasa también muchas veces cuando no está rodeado de profesionales con un nivel de formación determinado, pues que, no, es que este chico es raro, no, es que, bueno, tiene sus cosas. Bueno, ya sabemos que él, entonces, siempre van excusando y al final nadie se da cuenta que verdaderamente esa persona pues o está sufriendo o no tiene herramientas. Entonces, cuando encuentras gente profesional, pues a mí, por ejemplo, yo agradezco mucho la función de los médicos. Los médicos para mí también son grandes detectores de que, o los fisios, son grandes detectores de que hay algo que está pasando, ¿no? Ellos no lo ven como son manías o son qué raro. No, ellos huelen que ahí hay algo detrás. Entonces, si encima das con gente que no es profesional y que lo va etiquetando a cosas banales, pues entonces nadie se da cuenta y el pobre o la pobre se quedan ahí totalmente abandonados, ¿no? Entonces, pues eso, cosas de personalidad, la familia, los estudios, el entorno, sería un poco como la suma de todo eso. Bueno, Eva, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, como última pregunta, ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté?
que pueda ayudar a desarrollar este hilo? A ver, a mí como me gusta hablar mucho de lo que yo me dedico, pues sí que habría una cosa y es la parte de las lesiones deportivas, que es un tema que me apasiona bastante y que muchas veces cuando no se hace un buen trabajo en el acompañamiento de una lesión deportiva, al final acaba apareciendo un problema de salud mental, ¿no? Porque primero se produce un aislamiento de la situación deportiva que tiene el deportista. Segundo, se pasa por una situación que no es nada agradable, pues que se pasa por una intervención, que se pasa por un proceso de rehabilitación donde hay dolor, eh, pero también pues te entra la preocupación de ¿estaré bien cuando vuelva? ¿Seré el mismo cuando vuelva? ¿Tendré el mismo nivel de rendimiento cuando vuelva? Eh, si no se hace un acompañamiento psicológico en el proceso de la lesión, muchas veces el jugador está curado, entre comillas, de la lesión, pero luego en la parte emocional no. Y empiezan a aparecer los problemas de salud mental, ¿no? O bien empieza a aparecer ansiedad, un nivel de ansiedad muy difícil, o empieza a aparecer problemas también relacionados con su propia valía, autoestima. Entonces, yo creo que hay un sector de la salud mental que va muy asociado a las lesiones. De hecho, hay muchos casos de jugadores que han tenido la experiencia, pues por ejemplo, el ligamento cruzado es una lesión que muchas veces cae en una pierna, luego acaba cayendo en la otra y cómo han aprendido, cómo tenían que gestionar emocionalmente pues lo que no hicieron con la primera pierna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O deportistas que cuentan un poco que se retiraron debido a la lesión que se produjo, pero no tanto porque no les había quedado bien el tema físicamente, sino porque emocionalmente nunca supieron salir de ahí, ¿no? Y hay ejemplos públicos de deportistas que han contado cosas que todo empezó por una lesión, ¿no? Toda la parte de la salud mental. Entonces, eso quizás sí que lo añadiría. Bueno, Eva, decías el tema de las lesiones deportivas y que pueden llevar a un tema de salud mental. Entonces, en lesiones grandes siempre tiene que haber un acompañamiento del psicólogo. Sí, es totalmente recomendable para evitar esa parte de la salud mental y luego aparte como rendimiento deportivo está demostrado que cuando se hace un trabajo de un mental training durante la época de la lesión, el jugador llega mejor mentalmente, más fuerte mentalmente y con las habilidades mentales también igual de bien que cuando acabó, ¿no? O sea, no solamente por la parte de la salud mental, sino por la parte del rendimiento, pero en la parte de la salud mental está comprobadísimo que cambia, pero una cosa drástica las probabilidades de poder caer en un problema de salud mental a las que no. O sea, pero no solamente porque hay datos científicos, sino yo lo he podido vivir en mi propia experiencia. Entonces, yo recomendaría que esto fuera así y que los servicios médicos, las clínicas, los deportistas, en el momento que esto sucede, muchas veces pasa de, no, yo soy fuerte, yo esto lo llevo bien, a mí no me va a pasar nada, que es verdad que a veces no pasa nada, pero el hecho de que haya una persona que supervisa te garantiza que si hay la pequeña mínima señal, se va a dar cuenta el primero. Y entonces va a evitar que en vez de una montaña sea un granito. Y por eso ya ha merecido la pena tener a alguien que simplemente te supervise, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el consejo que se pueden llevar las personas que escuchen esta grabación. Y me había quedado, ahora que lo trajiste, ¿hay algún modelo teórico, ya sea no sé, cognitivo, sistémico, psicoanálisis, que tenga particular
presencia en tu manera de hacerlo y que vos creas que es más importante? ¿En la parte de las lesiones o en cualquier área de la psicología deportiva? En cualquier área de la psicología deportiva. Bueno, yo funciono bastante con la parte de la psicología cognitivo-conductual. Es donde yo más me he formado, donde yo más he aprendido, y de la que utilizo la mayoría de mis herramientas, modelos, son de esta corriente. Sí que es verdad que pues coges algunas pequeñas ideas de alguna otra corriente o modelo que te complementan, ¿no? Pero también es importante donde uno se siente cómodo, donde uno siente que maneja, pues desarrollar ahí sus competencias, ¿no? Entonces yo me muevo en la cognitivo-conductual. Y ahora sí, la última promesa. Las neurociencias, ¿cómo están Ujú. cambiando la psicología deportiva? Bueno, las neurociencias tenemos desde las pseudociencias, que no son ciencias de verdad, y Mm. luego tenemos toda la parte más científica, de toda la parte de la neurología, de cómo el cerebro, que es un órgano importante en el funcionamiento del ser humano, tiene tantas respuestas para tantas cosas, ¿no? Desde los ciclos circadianos, desde las respuestas motoras, desde el estado de ánimo. Cada vez hay mucha más investigación, cada vez se van descubriendo más funciones a nivel cerebral, cómo van respondiendo las distintas partes del cerebro. Y es una herramienta muy complementaria para el psicólogo el deporte. De hecho, eh, yo tengo compañeros que están formándose con másters relacionados con estas áreas. Yo es un área en el que tengo bastante interés. He mirado varias ocasiones para poderme especializar en ese área, pero es verdad que te requiere de tiempo, que ahora, por suerte, con el trabajo no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero sí que me gusta leer mucho, leer muchas cosas científicas de cómo funciona el cerebro, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me apasionaba mucho con una de las técnicas que se utiliza mucho en psicología del deporte, que es la técnica de visualización, como cuando se hace un escáner en el cerebro, las partes que se activan en el cerebro de un deportista cuando visualiza y de un deportista cuando ejecuta la acción son prácticamente las mismas. Entonces eso es una cosa alucinante, ¿no? De cómo, ¿no? Pues la capacidad mental, ¿no? El poder mental, cómo funciona, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes que complementan mucho al trabajo del psicólogo. O sea que yo soy muy pro neurociencia, pero de la científica, no de las pseudociencias. Bueno, gracias Eva, nos estamos viendo. Muchas gracias a vosotros.